Buenos días a Cambio en el Debate. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, el comandante Óscar Armando Cabrero Valerio, quien ha desempeñado diversos cargos en la Procuraduría General de la República y quien actualmente está volcado de lleno en su actividad docente, como docente certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del nuevo sistema de justicia penal a nivel federal, que conocemos como CETEC, y también por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El comandante Cabrero se encuentra en Michoacán, aquí con nosotros. Es un gusto tenerlo aquí, comandante. El gusto es mío, muchas gracias, buenos días. Y él actualmente está siendo docente de un curso en el sistema penal acusatorio para agentes de la Policía Preventiva que se desarrolla en el Instituto Estatal de Formación Policial. Tiene una duración de 200 horas y el comandante está ofreciendo sus clases en las materias de derechos humanos, e investigación del delito. Así que es un gusto que esté aquí con nosotros el día de hoy y vamos a hablar sobre el rol de la policía preventiva en el nuevo sistema de justicia penal. Así que, primero que nada, cuéntenos, comandante, ¿cuáles son las funciones de la policía preventiva en este nuevo modelo de justicia? Bueno, antes que nada es importante destacar que la piedra angular del nuevo sistema del proceso penal acusatorio es la investigación policial, y esta principia o parte de la preservación del lugar de los hechos una vez que se ha recibido la noticia criminis. A partir de ese momento, el primer respondiente o el primer elemento policial que tenga conocimiento de los hechos está obligado a preservar la escena del delito o el lugar de los hechos o la escena del crimen. Y por lo general es la policía preventiva quien tiene este primer contacto con la escena del crimen, ¿es así? Virtud de los estados de fuerza policiales, tanto de las policías ministeriales de investigación, las policías municipales o preventivas o las policías de seguridad pública son los primeros que tienen el contacto y conocimiento de los hechos por el estado de fuerza que tienen las entidades federativas. Y esta noticia criminis, cuéntenos, ahora cómo se recibe, porque en el sistema tradicional solamente mediante una denuncia o querellas que se comenzaba la investigación, pero ahora entiendo que hay diversas vías también para dar inicio a un proceso. Bueno, efectivamente, todo depende si el delito fue cometido en flagrancia. Bueno, pues a veces normalmente se hace por la vía telefónica, se puede hacer directamente ante la policía, se puede hacer incluso en algunas ocasiones hasta el propio juez. Ya. ¿Y cómo se va a coordinar con el Ministerio Público, la policía investigadora y los peritos, el policía preventivo? Bueno, en este caso se forma una trilogía investigadora o trilogía de investigación que la dirige el agente del Ministerio Público. Imaginemos un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es un triángulo que tiene, cada lado es igual, y en la parte de arriba, imaginando este triángulo virtualmente, se encuentra la dirección de parte del Ministerio Público, en uno de los extremos, en otro de los ángulos, la policía, y en otro de los ángulos, el perito. En ese sentido, cuando el policía municipal o el policía preventivo, el policía de seguridad pública, el policía sectorial, el policía auxiliar, el policía bancario tome conocimiento, el policía federal, incluso la policía militar, la policía naval tome conocimiento de un hecho delictuoso, en tanto que llega el agente del Ministerio Público, él asume la responsabilidad de preservar la escena del crimen, como lo he comentado, y en su caso, cuando llegue el Ministerio Público y la Policía de Investigación y los peritos, él entregará el resultado de hasta dónde han avanzado su trabajo en la escena del crimen. Pero hay que destacar también, es importante, que dado el estado de fuerza que hay en las policías de investigación o ministeriales, si el policía de investigación, por razones de trabajo, por razones de falta de estado de fuerza, de elementos, y el policía de seguridad pública continúa llevando las diligencias, pues podrá llegar hasta la audiencia de juicio oral haciendo y asumiendo las funciones de policía de investigación.
Ya. A ver, y vámonos un poquito atrás. Entonces, esto de la preservación de la escena del crimen, ¿cómo será? Nos preguntan muy seguido si será como en las películas, como en las series de televisión, que es nuestro referente más directo. ¿Cómo es, en qué consiste la preservación de la escena del crimen? Bueno, ya en los casos actualmente en la función policial, a veces la realidad ha rebasado ya la ficción. Algunas cuestiones, sobre todo en las tecnologías, pues a veces todo esto es realidad, pero la preservación sí es un poco como en algunas películas, sobre todo el referente son las películas norteamericanas. Sí, efectivamente se establece un perímetro, una observación previa en el lugar de los hechos para saber hasta dónde se va a delimitar con una cinta la escena del crimen, y de esta manera en la observación previa llegar a saber hasta dónde se encuentran posibles indicios o evidencias que puedan ser útiles en el desarrollo de la investigación y, en su caso, en el juicio oral. Incluso tomar testimonio de las personas que hayan participado como testigos del crimen, ¿verdad? Efectivamente, o algún elemento se dedica a preservar, el otro a recabar, como usted bien lo dice, información en torno a quienes hayan sido testigos presenciales de los hechos. Ok. Y cuéntenos, a ver, ¿cómo impacta una adecuada preservación de la escena del crimen o una cadena de custodia adecuada en el desarrollo de un proceso penal que pueda llegar hasta juicio oral? ¿Cómo impacta? Si es adecuada o no es adecuada, ¿cómo va a impactar eso? Es fundamental, por eso lo decía yo, que la piedra angular del nuevo sistema de la investigación policial, desde luego que a partir de la preservación de la escena del crimen, que sea adecuada, desde luego, puede impactar en el sentido de que los indicios o evidencias no se transformen, no se mueven, no se sustraigan, no se altere la escena del crimen, para poder, a partir de ese momento, hacer todo el desarrollo que implica una cadena de custodia hasta que ésta llegue a los almacenes donde se va a depositar para los efectos que ordene el agente del Ministerio Público o el juez de la causa. Esto es muy importante, queremos recordar aquí, porque en el sistema penal acusatorio, el nuevo sistema de justicia penal, solamente serán válidas aquellas pruebas o evidencias que se desahoguen en audiencia pública frente al juez y frente a las partes. Entonces, si alguna de esa evidencia no ha seguido el procedimiento adecuado, puede perderse y un caso puede caer, ¿no? Efectivamente, sí, se vulnera el orden del caso, y desde luego al hacer esto pues se puede perder y puede generarse algún caso de impunidad por lo mismo. Uh-huh. Así que vemos que es fundamental la función de la policía preventiva en este nuevo sistema, ser el inicio, quien dará nacimiento a un proceso penal que pueda desarrollarse de la mejor manera. Y cuéntenos también en este sentido, ¿es más garantista el nuevo sistema de justicia penal en lo que respecta a los derechos humanos de las personas que intervienen, sean víctimas o imputados? Efectivamente, ya víctima y victimario tienen los mismos derechos, tienen las mismas garantías, como usted lo menciona, desde el inicio de ello, incluso desde que si el delito es cometido en flagrancia, desde ahí se empiezan a proteger los derechos humanos del victimario. Desde luego, el de la víctima está totalmente a salvo. Y cuéntenos en las clases que usted imparte, por ejemplo, ahora aquí en Michoacán, relacionadas con derechos humanos, cuéntenos un poco qué es lo que ven los alumnos en su clase. Bueno, aquí sí quiero también hacer énfasis que es inédito este curso en Derechos Humanos aplicados a la actuación policial. No se había registrado en todo el país un curso de Derechos Humanos aplicados a la actuación policial. Todos los cursos han sido Derechos Humanos en lo general, pero aquí sí está orientado, es la primera entidad federativa que asume estos cursos para los elementos de la Policía Estatal Preventiva, elementos de seguridad pública del estado de Michoacán. Y esto viene y deviene a través de unas reglas que yo elaboré y que se llaman reglas para la actuación policial en función de los derechos humanos. Entonces esto viene desde los antecedentes, cómo se originan los derechos humanos, antecedentes históricos, de dónde viene
la Carta de Derechos Humanos a través de la Organización de las Naciones Unidas en el año 1945, los derechos civiles que se han ido transformando. Ha habido eventos mundiales y en algunos países aisladamente, donde algunos derechos humanos que se han vulnerado, algunas garantías individuales, se han transformado. Por ejemplo, en 1945, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, empieza a promoverse esta carta. Posteriormente, con la cuestión de los derechos civiles, a través de Martin Luther King en los Estados Unidos de Norteamérica, se da un impulso también a estos derechos humanos. Y así ha venido transcurriendo y transformándose. Los derechos humanos siempre tienden a actualizarse, es decir, nunca se van a quedar en el papel donde empezaron. Es decir, ha habido una transformación desde el año 1945 hasta la fecha de los derechos humanos en todo el mundo. En México, a finales, en la época del presidente Carlos Salinas de Gortari, impulsa la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de las disposiciones que norman sus actos, y posteriormente las entidades federativas crean sus comisiones estatales de derechos humanos. En Baja California Norte se llama Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, pero normalmente en casi todas las entidades son comisiones estatales de los derechos humanos de la entidad federativa, en este caso de Michoacán. El grupo que me toca tener y que me ha tocado tener a partir de este curso de la actuación de la policía en función de los derechos humanos o los derechos humanos en la actuación policial, ha sido un grupo de operaciones especiales que se maneja aquí en el estado y que definitivamente son a veces los que tienen contactos un poquito más ásperos, por llamarlo así, con la ciudadanía. De esta suerte, pues es para ellos muy importante esta situación del aprendizaje de los derechos humanos, pero aplicados a la función policial, basados en este manual que yo me permití elaborar. He elaborado otros 12 manuales más para operaciones policiales, escuadrón de rescate y urgencias médicas, etcétera, etcétera. Todos los policías deben de actuar bajo un protocolo, bajo unas reglas, bajo una normatividad para que la función de ellos esté totalmente apegada a derecho con respeto a los derechos humanos. Se subsume más en este caso, de acuerdo con la reforma al artículo 1 de la Constitución, donde se cambian las garantías individuales por los derechos humanos. Aquí fue un poco tarde de que el Poder Ejecutivo hiciera esta reforma a partir de junio del 2011, porque esta reforma debió de haber sido o aparejada a la reforma del 18 de junio del 2008 en materia de nuevo proceso penal acusatorio, o debió haber sido antes. Pero bueno, ya la tenemos y ahora, pues en este caso Michoacán, me congratulo que se haya fijado en darles este curso de derechos humanos aplicados a la función policial. Y en suma, también que los agentes de la policía preventiva, de todas las policías que tienen contacto con la ciudadanía, que ellos se apeguen a estos protocolos fundados en los derechos humanos, va a lograr en algún momento pues la confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones pues se consolide, digamos. Sí, es importante destacar que a través de los años se ha perdido la confianza en los elementos policiales. Desde luego, con este actuar apegado e impulsado de los derechos humanos, porque la policía no solo debe de respetar y hacer respetar los derechos humanos, sino también debe de impulsar una cultura de los derechos humanos en la localidad donde se desempeña. Pero desde luego, con esta reforma, pues implica, es una inercia que lleva a que se respeten cabal y estrictamente los derechos humanos en el actuar policial. Y ya prácticamente, por ejemplo, un caso, ¿cómo es que deben llevarse a cabo las detenciones en este nuevo sistema de justicia penal para aplicar un poquito esto que nos comenta de los derechos humanos? Bueno, la palabra detención debe de cambiar, como la de someter, son palabras violatorias de los derechos humanos, aun cuando se siguen usando en el argot por costumbrismo, pero debe de ser controlar. Esa es la palabra que debe de utilizar el elemento policial y toda la gente en lo general cuando se sorprende a alguna persona cometiendo un delito, como ya usted lo dijo, en flagrancia. Desde luego tienen que hacer el uso racional de la fuerza bajo un manual, un esquema, un protocolo, como se le llama en cada entidad federativa, de el uso racional de la fuerza si es que se llega a utilizar. No solo la fuerza puede ser a través de comandos verbales, la utilización de la fuerza a través de una mirada, con lo que le llaman expresión corporal, la kinésica famosa o la kinesia,
y desde luego leyéndole sus derechos. Cada cartilla de derechos, cada estado la implementará como de acuerdo a su reglamentación, y desde luego protegiendo si va a ser abordado en un automóvil sedán patrulla, tomándole de la cabeza para que no se golpee esta persona, o él, por circunstancias del abordaje o de subirlo a una patrulla, puede él también provocarse golpear para llegar después ante el Ministerio Público y decir: el elemento policial me golpeó. Claro. Y a ver, cuéntenos en su experiencia particular en Michoacán, ¿cómo ha sido? Bueno, muy grata, con mucha respuesta positiva, desde luego de las autoridades del instituto, del órgano implementador y de los compañeros policías, hombres, mujeres, muy participativos. Definitivamente yo siempre uso algunas técnicas pedagógicas para involucrarlos y que hacer una interlocución entre maestro y los alumnos para recepcionar la actividad de ellos y la iniciativa de aprender. No es simplemente venir a dar una clase como una pieza de oratoria o como un discurso, sino tener un intercambio de ideas. Les pregunto siempre dudas, comentarios, y cualquier otra circunstancia que pueda dar cabida a la intervención de ellos, es decir, soltarlos de ese encierro que a veces tienen en sí mismos. El policía normalmente le hace caso al policía, y más cuando es su mando, su superior jerárquico. ¿Por qué? Porque muchos tienen experiencia desde 1 año, 2 hasta 20 años. Me han tocado, hay elementos que tienen 20 años en la corporación, pero frisan entre los 4, 10, 15 años del grupo que tengo, y desde luego que sí ha habido una respuesta muy agradable, hay intercambio de ideas, desde luego hay debate a veces, hay polémica, pero yo lo permito. Siempre les anuncio que mi clase es democrática, que con respeto pueden decir lo que ellos quieran y como lo quieran decir. Pues muchas gracias. Para cerrar, cuéntenos nada más, comandante, ¿le entusiasma ser parte de esta transformación? Definitivamente yo busqué incorporarme a provocar una semilla, sembrar una pequeña semilla de mis modestos conocimientos y experiencias dentro de mi devenir policiaco. Soy un elemento que ha trabajado en policías municipales, estatales, federales, de índole también de seguridad pública y en el órgano persecutorio, como son las procuradurías. Entonces, bueno, soy el único policía certificado por CETEC que ha pasado por todos los niveles de gobierno en materia policial, y desde luego me entusiasma mucho, me involucra mental, personal, política, jurídica y policialmente a aportar algo para tener una mejor policía. Estoy muy comprometido con ello y lo hago con mucho gusto. Pues es un honor, es un gusto tener aquí en Michoacán al comandante Óscar Cabrero Valerio, pues que como ya escucharon tiene un gran compromiso con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, pero además con que crezcamos, es lo que alcanzo a comprender, que crezcamos como sociedad y que involucremos el respeto a los derechos humanos como una cultura en la que nos desenvolvamos cotidianamente. Pues le agradezco muchísimo, comandante, y a ustedes también por acompañarnos. Muy buen día. Gracias.